La siguiente es una producción del Departamento de Educación Virtual, Medios Educativos y Audiovisuales de la Universidad del Atlántico. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio de aprendizaje. En esta ocasión exploraremos un tema muy importante en la lógica de programación, el ciclo repetir hasta que. A lo largo del video veremos en qué consiste esta estructura de control, cómo se diferencia de otros ciclos y cómo aplicarla a través de ejemplos prácticos que conectan con situaciones de la vida cotidiana y problemas numéricos. Comencemos. El ciclo repetir hasta que es una estructura de control que permite ejecutar instrucciones de forma repetitiva hasta que se cumpla una condición lógica. A diferencia del ciclo mientras, hacer y fin mientras, este ciclo de prueba final lo que significa que las instrucciones dentro del ciclo se ejecutan al menos una vez, sin importar si la condición se cumple o no desde el principio. Vamos al primer ejemplo del ciclo repetir. Este va a ser de tipo cualitativo. En el cualitativo son las frases textuales. En este caso, esperar turno hasta que me llamen. ¿Cómo es la estructura del ciclo? Repetir. No lleva ningún acompañante y termina en hasta que suceda algo. Vamos a ponerlo así por ahora. Y esta es la estructura general del ciclo repetir. Tomemos el caso de un turno que me llaman, puede ser a una EPS. Entonces digamos que lo primero sería ingresar. Repito, esta clase de algoritmos se manejan con frases literales. Ingresar a la sala de espera. Aquí no hay variables. Ingresar a la sala de espera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de manera continua? Vamos a sentarse, primero tomar un turno. Vamos a tomar un turno aquí, ingresar a la sala de espera y tomar turno. Esa es la primera acción. Cuando se cumple esta acción, comienza a actuar el ciclo. ¿Qué es lo que voy a hacer en manera repetitiva? Sentarse y esperar. ¿Qué otras acciones puedo hacer yo durante esas esperas? Puedo mirar los otros turnos, mirar las otras personas que me acompañan. ¿Qué más puedo hacer? Revisar mi celular. Etcétera. Estas serían acciones de tipo cualitativo. ¿Cuándo se rompe el ciclo? ¿Cuándo finaliza el ciclo? El ciclo, voy a permanecer sentado y esperando hasta que me llamen por el turno, hasta que escuche, le ponemos aquí, hasta que escuche mi nombre. Cuando esto se cumpla, el ciclo se rompe, termina y podemos decir que me levanto, levantarse y entrar. Levantarse y entrar al consultorio. De esta manera tenemos resuelto un caso de tipo cualitativo con frases gramaticales en donde actúa el ciclo repetir hasta que. Solamente cuando pase esto es cuando el ciclo realmente finaliza. Y al finalizar tomo la acción de ingresar al consultorio. En el siguiente ejemplo, ya de tipo cuantitativo, vamos a hacer el caso de que voy a sumar números siempre y cuando sean positivos de manera continua, y cuando ya yo ingreso un número negativo, inmediatamente se corta la suma. O sea que la salida del ciclo sería en el primer momento que ingrese un número negativo. Entonces comenzamos haciendo la estructura, repetir hasta que, y la dejamos allí expresa. ¿Qué variables necesitamos para sumar números positivos hasta que ingrese un número negativo? Necesitamos definir la variable
número, que va a ser cada número que voy a ingresar. Necesitamos la variable suma, necesitamos la variable i para ir contando cuántos números sumé. Todas estas tres variables van a ser de tipo entera. En la i vamos a inicializarla desde el número 1, porque vamos a hacerlo por primera vez. La suma, vamos a darle el valor 0, que sería el neutro de la suma. Y el número es el que se va a ir leyendo uno a uno aquí dentro del ciclo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer el ciclo? Vamos a leer un número, vamos a decirle a la persona que ingrese un número. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando escribir, le ponemos un mensaje que diga digite un número, y le ponemos entre paréntesis negativo para finalizar, para que la persona sepa que cuando dé un negativo, él va a finalizar. Y le damos la oportunidad de que se lea ese número. En esta variable número, ¿qué puede digitar la persona? Un número positivo, puede incluso digitar el 0, y él ya sabe que si ingresa un número negativo, el ciclo va a finalizar. Leemos el número. ¿Cuándo el número sí se debe sumar? Cuando sea positivo, como dice el enunciado. Entonces necesitamos un condicional sí, en donde vamos a preguntarle a ese condicional si el número ingresado es mayor o igual que 0. Porque el 0, bueno, a pesar de que no incrementa, no es negativo. Entonces le decimos acá con el entonces, acuérdense de esta estructura del sí, que si esto es verdad, entonces es porque vamos a sumarlo. ¿Cómo lo sumamos? La variable suma le decimos que se haga igual a ella misma más ese número leído, más el número leído. ¿Qué pasa? Y cerramos el condicional sí, fin y sí. ¿Por qué no incluimos el si no? Porque los números negativos no se van a sumar, sino que van a provocar la finalización del ciclo. De tal manera que si el número no es mayor que 0 o no es 0, inmediatamente no entra en la suma y se va a someter aquí en el hasta que. Entonces el hasta que va a decir, bueno, hasta que el número que tú dijiste sea menor que 0, provocamos la salida. O sea que el hasta que es el que va a recibir el número negativo y cuando sea negativo finaliza. ¿Qué pasa cuando esta estructura del ciclo finalice? Mostramos el resultado de la suma. Le decimos escribir la suma es el valor de la variable suma. Y de esta manera nuestro ciclo repetir hasta que ha cumplido con el propósito de sumar y sumar números hasta que demos un número negativo. En este ejemplo del ciclo repetir hasta que, vamos a hacer este ejemplo que está orientado a una adivinanza, donde vamos a darle a la persona la oportunidad que nos adivine un número secreto comprendidos entre 1 y 10. Para esto, ¿qué variables vamos a necesitar? Necesitamos utilizar la variable i, que es la que nos va a contar los intentos, y que va a ser la contadora de intentos, Necesitamos una variable que sea la que le vaya pidiendo a la persona los números, podemos llamarla intento, que sería la variable que lee del usuario cada intento. Y necesitamos una variable que tenga guardado dentro de ella el número secreto. Vamos a llamarla secreto. En este caso vamos a imaginarnos que el número 7 va a ser el número secreto. Eso tiene que estar guardado en el programa, no se puede mostrar en la pantalla. ¿Cómo sería la solución? Vamos a definir esas tres variables. Entonces le decimos al algoritmo que definimos la variable i, la variable intento
y la variable secreto, ¿verdad? Definimos las tres variables como de tipo entera, las tres van a ser de naturaleza entera, y ahora sí procedemos a la estructura. La estructura sería el ciclo repetir, vamos a ponerlo aquí debajo, repetir, y el hasta que, un poquito más abajo, hasta que lleva la condición de salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer inicialmente? La variable i, vamos a comenzarla en 1 para que comience en el primer intento. El intento es lo que se le va a solicitar al usuario, deberá ir digitado dentro del ciclo. Entonces, dentro del ciclo, mandamos un mensaje en pantalla que diga escribir, digite un número cualquiera, a ver si lo adivina con el que tiene guardado el computador. Digite un número entre 1 y 10, vamos a ponérselo así. Y aquí le damos la oportunidad, a través del comando leer, que lea ese intento, leer intento. Entonces, en intento se va a guardar lo que el usuario digitó. Lo que el usuario digitó lo va a guardar la variable intento. Entonces, ¿cómo sabemos si la persona adivinó o no adivinó el número? A través de una estructura condicional, sí. Vamos a comparar intento contra secreto. Bueno, me faltó aquí poner secreto. En secreto vamos a guardar así de manera escondida el número que yo voy a considerar como el ganador. Entonces, secreto es igual a 7. ¿Qué preguntamos aquí en el condicional? Si el intento que hizo la persona es igual a ese 7, es porque ya adivinó. Entonces, ¿cómo le preguntamos eso? En el hasta que, no necesitamos el sí, en el hasta que le preguntamos hasta que intento sea igual a secreto. Mientras esto no se cumpla, él se devuelve. Cuando ya intento se hizo igual al secreto, o sea, la persona digitó un 7 y concuerda con este 7, el ciclo se sale. Pero antes de salirse, yo tuve que haber contado el número de intentos que hizo esta persona. De tal manera que si leyó el intento y no lo cumplió, yo tengo que volver a incrementar esa variable i. Le digo que es igual a i más 1. Pero para que la i lo vaya contando, debo hacerle la fórmula a ella antes de que encuentre el hasta qué. Cuando ya el hasta qué se cumple es porque ya lo encontró. Simplemente le mandamos un mensaje en pantalla que diga escribir, adivinaste el número en tantos intentos. Adivinaste el número secreto y la variable es la que guarda los intentos. De esta manera queda resuelto el ejercicio de el control de los intentos para un número secreto que está depositado en otra variable escondida que no se muestra en pantalla. En este caso sería el 7. Yo podría cambiarle el valor por el 8, podría cambiarle cualquier valor, pero esta variable no la va a observar el usuario. El usuario simplemente va a estar digitando en la variable intento y cuando estas dos concuerden es porque ya encontró su número secreto. Así queda resuelto el problema de la adivinanza de un número. Este segundo ejemplo demuestra cómo el ciclo repetir hasta que permite llevar el control de un proceso en el que no se sabe cuántas veces se ejecutará la instrucción. Es útil para situaciones en las que se necesita repetir un procedimiento hasta alcanzar un resultado específico. En este caso, conocer el número de intentos fue tan importante como la condición de salida misma. Con esto concluimos nuestro recorrido por el ciclo repetir hasta que, una estructura fundamental para situaciones en las que es necesario ejecutar acciones repetitivas hasta que se cumpla la condición específica. A través de los ejemplos cotidianos y numéricos que exploramos, pudimos comprender cómo este ciclo garantiza al menos una ejecución inicial y se adapta a contextos impredecibles, como esperar un evento o recolectar datos hasta cierto punto. Los invito a seguir practicando con distintos casos para fortalecer su dominio de esta herramienta esencial en la construcción de algoritmos.
Nos encontramos en la próxima clase.